Tenemos el siguiente diagrama de flujo de señal, el cual vamos a obtener la función de transferencia o la ganancia por medio de la fórmula de ganancia de Mason o de Mason. Bien, la fórmula la escribo. La fórmula es la siguiente: P, que es la ganancia, es igual a 1 entre el determinante, que ahorita vamos a definirlo, el determinante, por la sumatoria de P subíndice K, que son la cantidad de trayectorias. La P son las trayectorias que se puedan presentar, y delta subíndice K, que son el cofactor que se obtiene a partir de la cantidad de trayectorias. Es decir, tantas trayectorias que tengamos serán tantos cofactores que tengamos que obtener, y este cofactor se obtiene a partir del determinante. Entonces, pues vamos a comenzar por analizar este diagrama de flujo de señal, y a partir de ahí construiremos esta fórmula en general. Lo primero que tenemos que hacer es ubicar la cantidad de trayectorias directas que tenemos, ese es P subíndice K. Entonces vamos a comenzar. Si observamos aquí en el diagrama o en el grafo, vemos esta trayectoria. Vamos de aquí a aquí, así, directo, directo, y esta es la única trayectoria directa, puesto que si observamos estas, las tres son retroalimentaciones. Esta de aquí también es retroalimentación, y esta de aquí. Si alguna de ellas, nuestra flechita, fuese hacia el otro lado, eso nos indicaría que podríamos seguir una trayectoria distinta a la que ya había planteado, pero en este caso no se presenta, por lo tanto solamente tenemos una primera trayectoria. Entonces hablamos de P1. P1, ¿cómo lo obtenemos? Pues multiplicando, o la ganancia de P1 multiplicando todos los elementos que se presentan en esa trayectoria. Por lo tanto, si seguimos eso, tendremos que sería 1 por 1 por G1 por... Sería más sintético si no ponemos todo eso, sino pues 1 por 1 por G1 por G2 por G3 por 1. Si sabemos, entonces pues básicamente sería solamente dejar los valores G1, G2, G3 para no poner tanta numeración. Y básicamente esa es la ganancia de nuestra trayectoria directa. La única, si en otro grafo se nos presentaran más trayectorias directas, pues tendríamos que plantearlas aquí. Enseguida lo que haremos será obtener la delta, puesto que necesitamos esta primera delta, o lo que se le conoce también como el determinante, para obtener el cofactor. Entonces, la delta se obtiene mediante una fórmula. La fórmula establece primero que nosotros tengamos 1, un valor de 1, menos, y lo ahí enseguida sería la suma de todos los lazos de ganancias individuales. Entonces habrá que primero definir esos lazos para regresar a esta fórmula. Entonces vamos a ubicar los lazos, y enseguida después dice que la suma del producto de las ganancias de todas las combinaciones de lazos disjuntos. Ahorita vamos a observar si tenemos lazos disjuntos, pero primero que todo vamos a obtener los lazos. Entonces vamos a denominarlos como lazo 1, lazo 2, así en décimo lazo. El primer lazo que se nos presenta, si observamos, está este nodo, lo voy a trazar, sería así, de esta forma, hasta llegar hasta este punto. Y en ese lazo los valores que están sería G1, G2, G3 y menos 1. Por lo tanto, entonces, ese lazo sería de la siguiente forma. Sería menos G1, G2, G3. Tenemos un lazo 2. Este lazo 2 comienza en esta parte de aquí y hace esta trayectoria de aquí. Entonces tendríamos G1, G2, H1. Planteamos G1, G2, H1. Y finalmente el siguiente lazo comienza aquí y hace esta trayectoria. Está incluido G2, G3 y menos H2. Por lo tanto lo vamos a escribir. Lazo 3 sería menos G2, G3, H2. Así entonces nos dice la fórmula que sería menos y la sumatoria de todos los lazos. Por lo tanto los voy a incluir ahí. Sería menos G1, para escribir de mejor forma sería lazo 1 más lazo 2 más lazo 3. Por lo tanto lo reescribimos. Delta quedaría como 1 menos, y aquí sería menos G1, G2, G3 más G1, G2, H1 menos
G2, G3, H2. Finalmente, delta nos quedaría 1 más G1, G2, G3 menos G1, G2, H1 más G2, G3, H2. Esto por los signos sería menos por menos, pues me va a dar más. Menos por más me da menos. Y finalmente menos por menos, pues me da más. Y así entonces obtengo mi delta. Finalmente, la regla establece que para sacar los cofactores, que en este caso solamente necesitamos un cofactor, es retirar todos los lazos. Antes de eso, la fórmula de delta tendría que continuar con lazos disjuntos o trabajar con lazos disjuntos. Hay que analizar esta parte. ¿Por qué no lo continúa así? Bueno, pues porque la teoría dice que los lazos disjuntos son aquellos que no comparten un nodo. Entonces, primero, este lazo que veíamos aquí, si se fijan, decía, este lazo es aquí y con este lazo, bueno, pues con este lazo ambos comparten tanto este nodo como este nodo y este nodo. Lo que quiere decir que estos dos no son lazos disjuntos. Ahora, este lazo con este lazo comparten este y este nodo, por lo tanto tampoco entre ellos dos son lazos disjuntos. Finalmente, este lazo y este lazo de aquí comparten tanto este nodo como este nodo, por lo tanto entre ellos tampoco son lazos disjuntos. Por lo tanto no tenemos lazos disjuntos y lo que resta de la fórmula del determinante pues ya no toma forma dentro de esta expresión, es decir, hasta aquí está planteado completo el determinante. No necesitamos más nada para plantear eso, puesto que en este grafo pues no se presentan lazos disjuntos. En el caso que se nos presenten, tendremos que analizar esos lazos disjuntos y hacer las combinaciones para formar nuestro determinante. Ahora sí, entonces tenemos listo para obtener el cofactor, que en este caso sería delta subíndice 1. Solamente tenemos un cofactor. Lo mencionaba, la cantidad de cofactores va determinado con la cantidad de trayectorias directas. Por lo tanto, si solo tenemos una trayectoria directa, solamente tendremos un delta subíndice 1. Y aquí lo que nos dice es, los cofactores se sacan a partir de quitar los lazos que tocan la trayectoria directa. Esa trayectoria directa en cuestión, o sea, si yo estoy hablando de una trayectoria P1, le quitaré los lazos al determinante que toca en esa trayectoria. Por lo tanto, en este caso, como los tres lazos tocan esta trayectoria, quitaremos esos tres lazos y nos da como valor para el determinante, para el cofactor 1, subíndice 1, pues 1 solamente. Cuando hay más trayectorias directas se puede presentar el caso que haya lazos que no toquen esa trayectoria. Esos lazos se dejan, o todos los valores que estén involucrados con esos lazos. Por eso es importante a veces plantearlo así para poder identificar cuáles son los lazos que tocan y quitarlos. En este caso pues ya tenemos el valor. Entonces finalmente lo que resta es vaciar los valores en esta fórmula. Quedaría de la siguiente manera. Lo que tenemos es la ganancia que dice, en este caso P sería igual a 1 entre, se fijan, sería 1 entre delta. Entonces delta vale 1 más G1, G2, G3 menos G1, G2, H1 más G2, G3, H2. Esto básicamente es lo que vale 1 entre delta, y aquí empieza la sumatoria. Entonces, como la sumatoria solamente tenemos un par de trayectorias o una trayectoria directa, lo multiplicaré por la ganancia. Entonces aquí lo voy a plantear. La trayectoria vale G1, G2, G3. Eso es lo que vale nuestra trayectoria. Y esto va multiplicado por lo que vale la delta 1, que en este caso vale 1. Entonces pues queda así. Entonces si lo reducimos un poco más, para no reescribir tanto, voy a tomar esto y lo escribo aquí.
igual, y entonces aquí nada más lo único que nos quedaría sería que al multiplicar, bueno, esto se multiplica por 1 pues queda exactamente igual, y al multiplicarlo por este 1 pues quedaría aquí, sería G1, G2, G3, y este sería nuestro resultado o la ganancia obteniéndolo mediante la fórmula de Mason para este grafo que se nos presentó al principio, que es este grafo o esta gráfica de flujo de señal. Así se aplica el método y la fórmula de Mason.